También se encuentra en esta mesa el doctor Guillermo Benjamín Díaz Martínez, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para quien también solicito un fuerte aplauso. Bien, vamos a iniciar y vamos a escuchar al maestro Jonathan Cortés Vargas, quien antes de cederle el uso de la voz, voy a leer un breve currículum de su trayectoria profesional. El maestro Jonathan Cortés Vargas es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Procesal por la Universidad del Golfo de México. Cuenta con diversos diplomados en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Laboral. Fue jefe del Departamento de Registro y Asociaciones, coordinador de asesores del Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, abogado postulante, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y es miembro acreditado de la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje. Cedemos el uso de la voz al maestro Jonathan Cortés Vargas. Muchas gracias, buenos días. Después de escuchar al magistrado, creo que hay que buscar otros tópicos para que no nos aburramos aquí. Todos agradezco al doctor Carlos García por la invitación, al maestro Azuara. La reforma y la implementación de la reforma laboral, decía yo hace rato al magistrado de Alba, es hablar sobre mojado, porque está la reforma constitucional, pero falta para echarla a andar, pero más el segundo andamiaje, que es la ley reglamentaria, que no sabemos si va a ser la ley federal del trabajo o va a ser un código de procedimientos laborales. Vaya, está hablando mucho, pero no tenemos nada en concreto. En concreto había algo, el 25 de febrero del 2018 tenía que implementarse el nuevo modelo de justicia laboral. Para ello, el gobierno federal creó la comisión para la implementación de la reforma laboral, que ya dio un primer aviso de que el 25 de febrero ni queriendo se va a dar. Y ya dio un primer adelanto que pudiera ser en el segundo semestre del 2018, pero no dijeron, vaya, ni siquiera un mes cercano a ello, lo cual ya relaja un poquito, cuando menos para que no se haga una ley o no se reforme la ley al vapor, que al rato cree más conflicto de lo que se supone ya teníamos en la reforma laboral. Nada más que yo, en mi participación de hoy, a diferencia de otras donde explicábamos la reforma, que ya no hace falta porque en la anterior plática el magistrado fue muy claro en qué consiste, yo quisiera partir de algo muy importante. Para conocer bien esta reforma, hay que partir de dónde viene. Cuando nace el derecho del trabajo, nace como un derecho social, que era equiparar o igualar al desigual mediante la ley, mediante el procedimiento. Históricamente, el patrón en el campo del trabajo se entiende que es superior al trabajador, no en cuestión de dignidad, en cuestión de fuerzas. A través del derecho laboral era crear aspectos que tutelaran al trabajador de tal forma que en la ley y el procedimiento pudieran competir en ese ámbito de igualdad. Por eso se crean figuras como la sugerencia de la eficiencia de la queja, etc. Las reformas de la ley del trabajo normalmente provenían del sector obrero, de los sindicatos, siempre buscando mejores expectativas o mejores prerrogativas para el trabajador. Las últimas dos reformas son netamente patronalistas. La de 2012, que acota, lo más importante, que acota los salarios caídos, y la reciente del 2016, que es mucho más profunda porque modifica de manera sustancial el sistema de impartición de justicia laboral. ¿Por qué señalo yo que hay que ver el origen? Porque el origen son las agrupaciones patronales. Decía el magistrado que hubo un estudio de algún área
especialista en materia económica, donde predominantemente quienes la dominan son agrupaciones de carácter empresarial, de carácter patronal. Que hacía falta una reforma, yo no dudo que era necesaria. La justicia laboral, en mi opinión, no está obsoleta, yo creo que estaba agotada, fatigada, pero la institución en sí misma no es la responsable de esta fatiga. Todo el mundo piensa que las juntas de conciliación y arbitraje son las culpables de este agotamiento de la justicia laboral. En mi opinión, no es así. La institución es buena en sí misma, su origen, su naturaleza, la forma de resolver, la forma de entender el conflicto laboral, pero sí era necesaria una reforma. Judicializando la materia laboral era la solución. No puede decir si es bueno o malo, en el camino lo iremos aprendiendo, pero creo que había otras alternativas idóneas para resolver esta situación. En la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje pugnábamos por la autonomía jurídica y financiera de la Junta de Conciliación y Arbitraje como alternativa próxima, idónea para la solución. Es decir, que no fuera un tribunal desconcentrado de la Secretaría del Trabajo, cuyo presupuesto dependiera de la Secretaría del Trabajo, sino como un ente autónomo, como el Tribunal Fiscal, como el Tribunal Agrario, de tal forma que jurídicamente pudiera tener esa autonomía y financieramente pudiera reformar toda su estructura. Entonces, el problema de la justicia laboral, su lentitud, sus vicios, vienen en principio por un abandono de los poderes de la justicia laboral. Se olvidaron de la justicia laboral como parte del sistema jurídico mexicano y los problemas socioeconómicos crecen, pero no crece la Junta en estructura, no crece en infraestructura, no crece en capacitación, no crece en profesionalización. Entonces, ese abandono, en principio, no es problema de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es un conflicto de los tres poderes de la Unión que abandonan a una institución muy importante del sistema jurídico. No es así, no se da la reforma como se proponía y se judicializa, se pasa al poder judicial de la federación, la justicia laboral en el ámbito federal y al poder judicial de los estados en el ámbito de su competencia. Esto crea un enorme conflicto, porque en principio se celebra que la justicia laboral por fin vaya a tener lo que merece en cuanto a infraestructura y estructura humana se refiere. Desde luego que el personal de las juntas federales y locales merecen percibir mejor. Los salarios actualmente no son idóneos a lo que ellos hacen. En cuestión de infraestructura, la Junta Federal de Conciliación solamente es propietaria de su inmueble en México, pero a nivel foráneo todas son rentadas y muchas veces los inmuebles no son aptos o idóneos para la impartición de justicia. Ahora tendrá que ser diferente. La infraestructura que debe ofrecer el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los Estados debe ser idónea para la impartición de justicia laboral. Y eso no se hace en 6 meses, no se hace en un año. O sea, la vacatio legis debe ser mayor para que podamos implementar de manera correcta esta reforma constitucional. De lo contrario, vamos a complicar aún más lo que ya se viene explicando de la impartición de justicia del trabajo. Y otro problema que afrontamos, que recientemente nos decían en esta comisión permanente de implementación de la justicia laboral, es que los expedientes en trámite deberán trasladarse a los nuevos juzgados laborales, y decía ya el magistrado hace rato, y coincido con él, es que empiecen estos juzgados, ya empiecen muertos. Estamos hablando de más de 70,000 a nivel federal, 70,000 expedientes en rezago, a nivel local no me quiero imaginar, debemos andar por ahí. Entonces, mandarles expedientes en trámite que son de rezago, que no conoce el nuevo juzgador, que no conocerá el nuevo personal, solamente va a alentar más, a hacer más lenta la justicia laboral de lo que ya viene siendo. Y todavía los nuevos expedientes que le lleguen al juzgador, y si el objetivo es
que la justicia laboral sea pronta y expedita, estaríamos condenando ya a la muerte a estos juzgados. Luego, ¿cuántos juzgados van a ser? En el proyecto del Consejo de la Judicatura Federal, que lo publicaron el año pasado, hablaba de un juzgado por entidad federativa, en materia federal, un juzgado por entidad federativa y 3 comodines, que los van a ubicar donde mayor demanda haya. En Veracruz tenemos 5 juntas federales, que recibimos en promedio cada junta entre 1.400 y 1.800 expedientes por año. Hablamos de casi 9.000 expedientes para un solo juzgado, pues ni para 2 juzgados. Pues creo que esta transición no está siendo la transición correcta, no está siendo idónea. Además, llevar los expedientes de las juntas a los juzgados se me hace antijurídico. Las partes demandaron en un procedimiento previamente establecido por la ley ante una autoridad competente. Es un tribunal tripartita. El juzgado no es unilateral. Desde ahí la naturaleza no es la misma. Pues yo creo que es antijurídico y antifuncional esta idea de que los expedientes en trámite se vayan al Poder Judicial de la Federación. Yo creo que los nuevos juzgados, si se pretende que respondan a las expectativas de la reforma constitucional, deben empezar de cero, iniciar con su procedimiento de la demanda 1, etcétera, y las juntas federales de concesión de trámites locales deberán concluir todos y cada uno de sus procedimientos para que llegue entonces el momento de la extinción de esta institución, de esta figura política. Hacer lo contrario creo que no va a darle solución, al contrario, va a empantanar, va a complicar más la impartición de justicia laboral. Entonces, los aspectos que nos han adelantado son esos. En principio, no arrancaría el 25 de febrero, no está todavía confeccionado la ley reglamentaria que ha de aplicarse en lo sucesivo. Nos hablan del segundo semestre del próximo año. Yo dudo mucho que para cuestión de infraestructura y estructura humana se pueda dar en un periodo tan corto. Decía el ministro Cosío en una conferencia, comparto su idea, que él difiere mucho, al igual que nosotros, de que la institución en sí misma sea el problema. El problema de la justicia laboral para mí no pasa por un tema de corrupción, pasa por ni un tema de parcialidad, pasa por un tema de estructura y de infraestructura, y hacer una reforma y aplicarla en un periodo tan corto, lo único que va a dar como consecuencia es que una justicia laboral que no nos da problemas más que de lentitud, ahora nos dé problemas de otra naturaleza. Entonces, esperemos que las propuestas que se hagan en lo sucesivo sean atinadas. Creo que la caso de leyes debe ser mucho mayor, y yo creo que las juntas de conciliación y arbitraje deben resolver hasta su último asunto para poder ya llegar al momento de su extinción. Digo, hoy me tocaba, porque nos han vapuleado mucho, de que las juntas somos las responsables de esta lentitud, de este problema que enfrenta la justicia laboral, una idea que se vendió para que pudiera darse la reforma, y la verdad es que no es cierto. Yo hablo sobre mi experiencia propia, fui presidente de la Junta Local, veo un personal sumamente valioso, profesional, ¿sí? Falta capacitación, falta profesionalización, pero hay honestidad, hay responsabilidad. Lo que no hay es este respaldo de los poderes hacia una justicia laboral que hace magia. Hacer más con lo mismo siempre contrae problemas, y eso es lo que nos enfrentamos. Cada día hay más demandas, hay más despidos, hay más problemas económicos, pero no hay mayor infraestructura, no hay más juntas, no hay mayor personal, etc. Entonces, esperemos que el tema de la justicia, de las reformas a la ley reglamentaria sean adecuadas, y algo que decía el magistrado es importante: la voz de la academia, la voz de las universidades, de los sindicatos. Ahí está Martín, creo que debe dejarse sentir con propuestas reales de cómo transitar de una mejor manera a la nueva implementación de la justicia laboral. Eso por lo que se refiere a la parte individual. Luego viene la parte
del Instituto de Conciliación y Registro Laboral y la parte de la conciliación en el ámbito de los estados. Bueno, comentaba ese día, está aquí la secretaria del Trabajo, comentábamos también, hoy Veracruz, por ejemplo, enfrenta un problema de déficit financiero. ¿Cómo implementar una reforma laboral que te implica mayor estructura, mayor recursos humanos, cuando tú no puedes incluso pagar las deudas que enfrenta el Poder Judicial con su personal? Pues es un problema que yo creo no se vio a futuro todas las consecuencias que podía tener. Y en el ámbito del Instituto de Conciliación, pues también desnaturalizamos el sentido de la conciliación. La conciliación no debe ser obligatoria. Al hacerla obligatoria ya no es conciliación, es arbitraje. Si tú obligas a las partes a ir a una conciliación, no es conciliación, pero es arbitraje. Porque la conciliación primero es la voluntad de las partes de acudir a la institución conciliadora. Y segundo, la voluntad en el procedimiento de conciliación de llegar a un acuerdo. Si desde la misma ley te están obligando a acudir a conciliar, no es conciliación. Es un arbitraje y será un órgano de arbitraje, más no de conciliación y de mediación. Pues son las cuestiones que pudiéramos adelantar ya en cuestión de explicación de síntesis de la reforma. Ya lo explicó el magistrado, sería repetir exactamente lo mismo, pero actualmente hablamos, todo lo que podamos decir es sobre mojado porque aún no tenemos la ley reglamentaria y no sabemos por dónde vaya a ir. También nos adelantaban que va a seguir siendo biinstancial, que no habrá un recurso de apelación ni un recurso de revisión, que después del juicio ante el juez laboral, igual como se lleva a cabo ahora, es el amparo directo. La otra parte que nos adelantaban, y que seguramente solamente se va a reformar la ley del trabajo y que no se van a crear nuevas normatividades. Entonces son las partes que esta comisión que está encargada de esta transición nos ha adelantado. Algunas cuestiones creo que son desafortunadas, esperemos que en el camino se puedan. Entonces es cuanto a lo que me tocaba a mi participar. Agradecemos al maestro Jonathan Cortés Vargas su ilustrísima participación. Ahora tendremos el honor de escuchar a la maestra Lucero Alejandra de Alba Peña, su participación en esta mesa. Pero sin antes expresarles a ustedes un breve resumen de su larga trayectoria profesional. La maestra Lucero Alejandra de Alba Peña es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac de Jalapa. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Cuenta además con diversos cursos y diplomados, tales como lecciones de argumentación jurídica, diplomado en argumentación y retórica jurídica. Actualmente cursa el diplomado de argumentación jurídica desde la perspectiva de género. Forma parte del Poder Judicial de la Federación de más de 9 años y actualmente se desempeña como secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Cedemos los micrófonos para que haga uso de la voz la maestra Lucero Alejandra de Alba Peña, para quien solicito un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos. Primero que nada, gracias a la Universidad de Jalapa por la invitación. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. En segundo lugar, para legitimar mi participación en esta mesa, Vanessa, secretaria auxiliar del Tribunal Colegiado, recibimos de todas las materias. Bueno, tengo trabajando ya como secretaria desde hace 6 años en Tribunal Auxiliar y precisamente la carga, los tribunales que más necesitan auxilio son en materia laboral. Entonces, en los 6 años que tengo de secretaria, réstele 1 año en auxilio cuando salen algunos contraleyes y se saturan y dice la Corte, ayúdenme a resolver. Situaciones así es cuando los auxiliares dejamos de conocer materia laboral. La materia laboral es ahorita la que tiene mayor carga de trabajo en todas sus instancias. Entonces, he ahí la razón por la que les digo, mi legitimación implica empezar con este tema.
en el que le doy toda la razón en el sentido de que el problema no son las juntas como institución. En ningún momento considero que el problema sea pues de ninguna otra índole, que no vaya a otro lado que no sea la infraestructura que se ha podido dar. Entonces, pues la cuestión es que ya tenemos la reforma sobre la mesa y yo sí me voy a atrever a hablar sobre mojado. Leyendo un poco del dictamen de las Comisiones Unidas de los Puntos Constitucionales que llevaron a cabo la reforma, se hizo en principio un centro de investigación y docencia económica. En este informe fue un informe de resultados de los foros de justicia ciudadana. En 2015 y en 2016 llevaron a cabo 20 propuestas. Bueno, de estas 20 propuestas yo les voy a hablar. 20 propuestas bueno, 20 razones por las que consideraron el exceso en las cargas de trabajo y la infraestructura de las juntas, entre otros problemas, para pensar que lo que querían no era cambiar en ningún momento los derechos laborales sustantivos, si nos metimos con el procedimiento, y por eso se cambió, nada más es la cuestión del procedimiento, es lo que vamos a modificar de la Ley Federal del Trabajo, y cuáles eran las razones y qué podríamos hacer con cada una de estas. Hace poco tuvimos también unas jornadas laborales del Instituto de la Judicatura, las estuvimos tomando, se llevaron a cabo en la sede central en México, y invitaron a varias personas, senadores, bueno, integrantes de las mesas de trabajo de senadores y diputados. Para empezar, no nos pudieron decir los nombres de las personas que integran las comisiones. En primer lugar, nos dijeron que no eran datos que se pudieran dar en público. Después nos dijeron que todavía no nos podían dar un adelanto. Estuvimos hablando sobre mojado también en esas pláticas. Pero bueno, yo traigo varias, y si ya no vamos a saber ante quién acudir para llevar nuestras propuestas, pues aprovecho este foro y, bueno, estando aquí presentes tantas personas con autoridad en la materia laboral, pues les vengo a proponer, vengo a poner a la mesa 5 puntos, como Ada Ramones, 5, me faltó aquí mi Rudy. Los 5 puntos con los que considero que podríamos variar. No es que sean los únicos, son 20, yo solo tomé 5 para presentarles el día de hoy. Pongo en la mesa, no quiero decir que sean la verdad absoluta, probablemente pues se requiera muchísimo más estudio sobre lo que les voy a plantear, ¿no? Cuestiones que vienen a alegar, que se plantearon, fue por ejemplo la gran carga de seguridad social que llevan las juntas federales. Nada más me refiero en ese momento a juntas federales. Por tanto, mi primera propuesta podría venir, no estoy inventando el agua tibia, por supuesto que no, lo estoy viendo de aquí de la propuesta, que, bueno, la desincorporación de los procedimientos de seguridad social de la competencia de las juntas, o de ahora de los jueces o tribunales laborales, como quiera que se vayan a llamar. La situación con estas es que la seguridad social no se le ha dado su autonomía como ciencia del derecho, aun cuando tiene las instituciones, tiene su legislación, tiene su historia, tiene todo, no se le ha reconocido como tal, siempre ha sido parte de la materia laboral. Pero no solamente tienen seguridad social los trabajadores, lo tiene cualquier otro ciudadano, porque hay 2 tipos de régimen, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Entonces, considero que, entendiéndolo así, yo como una ciudadana que no tengo trabajo, yo puedo ir al Seguro Social y empezar a pagar mis cuotas, y cuando lo necesite, ir a recibir estos servicios. En ese momento, si yo tengo un problema directamente con la institución que no me está dando algo, esa situación se maneja en la vía administrativa. En materia laboral, ¿qué pasaría? En el momento en el que la seguridad social se incorpora a la materia laboral es cuando el patrón se vuelve el ente subsidiario del Estado, pagando de manera, se divide el pago entre el gobierno, el patrón y el trabajador, y el patrón es el que paga una cantidad de él y aparte le retiene al trabajador. Entonces, ¿cuándo es que podría tratarse de una cuestión de seguridad social que le correspondería a la autoridad laboral conocer? Cuando se trata de un conflicto por relación laboral entre el patrón y el trabajador. El trabajador podría alegar: no me inscribió, mi patrón no me ha inscrito, mi patrón no ha dado mis cuotas. Esas cuestiones sí, pero ¿por qué las juntas tienen, legalmente están facultadas para conocer cuándo los trabajadores
van ante el instituto, les niegan alguna de las prestaciones. ¿Por qué se conoce ahí? No estábamos en el mismo supuesto de cuando yo tengo un régimen voluntario y me presento directamente ante el instituto, pero aquí, si yo estoy en el régimen obligatorio porque mi patrón me inscribió, tengo un problema con el seguro y me voy ante la Junta. Entonces, cuando se trata, lo que yo considero es que podrían quedar únicamente cuando se trate el derecho laboral, es el derecho que conoce de los problemas de las relaciones entre el patrón y el trabajador. Y el derecho administrativo, en donde se encuentra la seguridad social, es el que se encuentra entre el gobierno, entre el Estado y el gobernado. Entonces, ¿por qué en asuntos del instituto contra los gobernados los conoce las juntas laborales? Ahora dirán, bueno, pero ¿cuánto me va a quitar esto? Estuve viendo las estadísticas laborales. Pueden entrar ustedes en la página electrónica de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay una parte, un apartado que dice Procuración de Justicia Laboral y desprenden la cantidad de conflictos por determinadas cuestiones. Y aquí pues me metí a ver cuáles son los que se han dado. Señala, bueno, por ahí, en juntas federales, obviamente, porque estamos hablando de seguridad social. Entonces, antes del 2012, el 75% de las demandas que conocían las juntas eran de seguridad social. Entonces solamente el otro 25% restante era realmente, netamente de materia laboral. Y ese 25 no crean que es poquito, no me dejará mentir. Ese 25 de todas maneras es un mundo de números. Después, en 2012 viene una reforma muy importante en la Ley Federal del Trabajo, en el 899, y no lo digo yo, lo dicen los números, desincentivó, no, me trabé, perdón, perdón, dicen, ya no lo puedo decir. Le quita el incentivo. Eso, hizo que se tramitaran menos conforme a seguridad social. El 899C es el que pide muchísimos requisitos para presentar la demanda y al parecer esa situación hizo que bajara en el número. Sin embargo, siguen siendo 49% del trabajo de una junta laboral del 2012 a la fecha. El 49% sigue siendo seguridad social. Entonces, en la misma dinámica de pensamiento que traía usted, en el que decimos no podemos empezar una justicia cuando ya venga ahogada, cuando ya esté saturada, pues considero que podríamos advertir cuáles son asuntos de seguridad social netamente que corresponden a la materia laboral y cuáles son asuntos de seguridad social que corresponden netamente a la materia administrativa. Eliminando eso estaríamos quitando cargas de trabajo, pues con la intención de que, obviamente, si evitamos que entren las juntas ya con todo los tribunales laborales nuevos, entren con toda la cantidad de expedientes de la junta y les quitamos los administrativos, pues entonces sí me animo a augurarles que puedan salir adelante con este nuevo proyecto. Esta sería una primera propuesta. Les digo, la pongo sobre la mesa, habrá quienes me digan que no se puede, habrá quienes me digan que es una excelente idea, que bien. Lo importante es meditarlas y llevarlas con los grupos de abogados, llevarlas a las dinámicas académicas y si tuviéramos la oportunidad de llevarlas a un foro legislativo, bueno, todavía mejor, y ya que la propuesta ojalá pudiera servir. Entonces, ese es el primer punto que yo traía, porque sí dice aquí en les digo, no estoy inventando el agua, ¿vale? Por aquí en no en los transitorios, en los 20 puntos por los que se llevó a cabo la reforma, aquí de lo primero que me estaban señalando es, aquí está la asignación de funciones de naturaleza administrativa a los órganos de impartición de justicia de trabajo, toda vez que en las leyes se les ha responsabilizado de algunos procedimientos ajenos al conocimiento y resolución de conflictos de trabajo, como son cuestiones administrativas relacionadas con regímenes de seguridad social o de ahorro para el retiro. Yo no estoy inventando el agua tibia, son varias de las propuestas por las que se llevó a cabo la reforma, pero no sabemos si iban con esta idea que estoy planteando yo o algún otro planteamiento. Bueno, en otro punto tenemos el replanteamiento de pruebas. ¿Qué pretendo yo con las pruebas? Ya estamos armando una nueva justicia laboral, vamos a poner toda la carne al asador.
Hay pruebas que únicamente nos retardan el procedimiento. ¿Qué pruebas se me ocurren? La primera, la prueba confesional. La prueba confesional resulta lo siguiente. La prueba, quiero hacerle la confesional a cargo de mi patrón. Claro que sí. La primera pregunta. Que diga si es cierto como lo es que usted el día 3 de octubre de 2015 lo corrió al trabajador Juanito Pérez en las instalaciones de la empresa. No, no es cierto, me remito a los hechos de mi contestación de demanda. Y eso cuando ya remiten a la contestación de demanda, porque luego se quedan en ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, y te le das la vuelta a toda la confesional y nomás vas, no. Si te llegas a encontrar un siesta, lo pones en amarillo, pero difícilmente logras encontrar que la confesional lleve alguna propuesta. Lo mismo cuando el patrón lo ofrece a cargo del trabajador, es exactamente la misma historia. Por otro lado, eso es cuando se llega a desahogar, pero en la mayoría de las ocasiones la prueba confesional estamos trabajando de manera ficta. Esto es, nada más estamos haciendo a suerte de castigos y no se ha logrado en su mayoría, estadísticamente, que la prueba confesional logre su objetivo. Entonces, pues aquí mi propuesta tajante sería eliminar la prueba confesional. Porque la prueba confesional va a ser lo que yo digo contra lo que tú dices. Y eso que viene en mi contestación, viene en tu demanda. ¿Qué más vamos a decir al respecto? Entonces, se elimina la prueba confesional, nos evitamos estar difiriéndola porque no se presentó y al final resolviendo ante puras pintas que no nos están dando una justicia real. Eso por cuanto a la confesional, esa sería una propuesta. Y la otra propuesta que tengo es respecto a la prueba pericial, en donde también se ha viciado muchísimo. Incluso les quiero mostrar aquí lo que decía este dictamen de las comisiones respecto a las pruebas. El abuso de ofrecimiento de la prueba pericial, al percatarse los litigantes que se trata de una forma muy segura de prolongar el litigio. No obstante que las pruebas periciales podrían parecer innecesarias, se ofrece por una parte a fin de que la otra haga lo propio y la autoridad de impartición de justicia al trabajo llegue al nombramiento del tercero en discordia. También esto ha conducido a que aparezcan conductas viciadas y sesgadas de los peritos de las partes, generándose fenómenos de corrupción. Eso es lo que dice el dictamen de las comisiones. Entonces, meditando esa situación y teniendo en cuenta que la prueba pericial, yo creo que es una por las que más se repone, menos en tribunal colegiado. Se repone porque no estuvo presente al momento de que desahogó una de las partes no estuvo presente al momento de que se desahogó la pericial y no pudo representar. Se repone porque el perito no demostró, no presentó credenciales de tener los conocimientos en la materia. Se repone por hecho de imaginación, échenle por lo que sea. Entonces hace que esta prueba sea lentísima. ¿Y qué sucede? Te llegan los tres dictámenes. El primero dice que el señor se rompió el hueso, está pulverizado y no podrá caminar nunca en su vida. El del otro dice el hueso está íntegro, podría ser un runner para irse al maratón de la Ciudad de México, ¿no? Y el perito tercero en discordia, tú pretendes que te va a ayudar y dice que se pierden unas lesiones farmacéuticas, intramusculares y no te queda claro si está realmente listo para irse al maratón o de plano está incapacitado para caminar en su vida. Entonces, realmente como juzgador, cuando tienes las tres pruebas de los peritos, te encuentras ante tres, ya al final uno termina convirtiéndose en médico, en grafoscópico, en caligráfico y todas las ciencias habidas y por haber, y nos ha tocado cuando tiene la raya, la firma, ¿no? Toda la raya para acá, y no se advierte ninguna, la firma original la trae para acá y la otra la trae para acá, no se advierte ninguna desviación en la firma. Ay, pues hay uno de chismoso a meterse en las constancias y la firma, la que hizo para el perito era la que traía para acá, la que trae la renuncia la traía para acá, pero las de los recibos de pago ni firma traen. Y resulta que los peritos no se dieron cuenta de esto, ¿no? Entonces, ahora, como usted me diría, no voy a hablar más de los peritos, solamente de lo que llega a suceder en algunas de las ocasiones. La propuesta en este sentido sería, si ya se va a pasar al Poder Judicial, el Poder Judicial necesitará ya tener un instituto de peritos y que sea un solo perito. Estoy desahogando la audiencia, llegan y me dicen, voy a ofrecer la pericial, perfecto, ¿quiere la pericial? En ese momento yo poder llamar a mis peritos que están en el mismo
y que en ese momento se pueda llevar a cabo un desahogo, a menos que él me diga que, por ejemplo, si fuera de firmas, ¿cuánto tiempo usted necesita para las firmas? El perito va, me lo desahoga en lo que continúa la audiencia. Tratar de que esto sea, de aquí que presentan un perito, se presenta el otro, no llegó a la audiencia, etcétera, etcétera. En otros países se lleva a cabo así, con un solo perito. Entonces, esa sería la propuesta con respecto a la cuestión de las pruebas. Ahora, mi tercera propuesta es lo que le llaman la industria del laudo. Esto a mí no se me había ocurrido, tengo que decirles tajantemente, cuando leí primero el dictamen de las comisiones, en donde nos están hablando de que el hecho de que no existan límites o controles para fijar honorarios o monumentos de representantes legales o inhibir la prolongación injustificada de los juicios, simplemente lo leí y me pasó de largo. Pero el 4 de julio del 2017, la Corte Suprema de Argentina determinó que es posible condenar a un trabajador al pago de honorarios. Y muchos me van a decir aquí, pero ya dice la jurisprudencia, lo dice la ley, no se puede, hay que proteger a los trabajadores. Sí. ¿Cuál fue la razón que dijo aquí la Corte Argentina? Dijo que el trabajador, si un trabajador pierde un juicio laboral por su culpa, debe pagar todos los gastos por honorarios profesionales que haya ocasionado ese proceso. El punto específico que llevó a la Corte Argentina a resolver así fue un asunto de un trabajador que tuvo un riesgo de trabajo. Entonces presenta su demanda en contra de su patrón y presentan periciales. A ninguna pericial se presentó el trabajador. Ignoro cuántos requerimientos se hace o qué sanciones va a haber en Argentina, pero nunca se presentó. El asunto se retardó por más de año y medio sin que el trabajador se presentara. Termina el juicio y absuelven al patrón. Cualquiera aquí diría, ya acabó el asunto. Pero ahí el patrón dijo, oye, después de esta situación yo ya gasté, y presenta sus gastos, yo tuve que contratar un abogado, tuve que venir tales días, tuve todos estos gastos, y el señor nunca se presentó. Y entonces la junta me puso, no sé si son juntas, el juzgado laboral argentino, dispuso, tienes toda la razón, te condeno. No, pues en contra se va el trabajador y se van a la Corte Argentina. Dice, no me puedes sancionar, yo puedo impulsar, yo puedo accionar el procedimiento para lograr mis derechos. Y la Corte Argentina le respondió, tú por supuesto tienes todo el derecho de accionar todo el aparato jurisdiccional, y eso no es lo que te estamos castigando. Lo que te estamos castigando es tu falta de intención de mantener vivo el asunto. Si no lograste justificarlo, se te condena. Y la Corte Argentina dijo que no se violaba ningún tratado internacional, ni mucho menos, y apenas creo que hace una semana la OIT dijo que festejaba la sentencia. Entonces ya digo, si ya estamos en esos términos, considero que podríamos empezar a poner uno de estos pequeños candados para evitar estos vicios que, vaya, como dice, se juzga mucho las juntas, pero todo esto no es un vicio de las juntas. Este tipo de vicios están en las leyes o incluso en algunas de las partes donde el trabajador nada más inició el asunto y lo deja ahí botado, ¿no? Generando gastos, porque siempre estamos pensando en el trabajador, porque nuestra cultura de seguridad social trata de proteger a los trabajadores, pero no, me ha quedado claro, y en algunos asuntos los he visto donde han tronado papelerías, coctelerías, porque les terminan cobrando unos salarios caídos tremendos, de todas las prestaciones de todo el año, y el pobrecito changarro de cócteles se tronó, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo poder ver que en la legislación que venga traiga este tipo de cuestiones. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos una figura que es netamente jurisprudencial, que es la famosa oferta de trabajo. Si esa figura nació por jurisprudencia y esa figura se fue dando atendiendo al procedimiento judicial, laboral, vigente en términos de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué va a pasar si no se les ocurre legislar sobre la oferta de trabajo y se modifica el procedimiento? Quiero entender que van a empezar a llegar los abogados a ofrecer el trabajo, y el juzgador no va a tener elementos.
va a empezar a buscar la forma, va a decir, bueno, en términos de la jurisprudencia anterior que la trataré de aplicar, lo dejo así. Ah, pero falta que llegue al colegiado todavía, o que llegue a la corte, y se empiezan a definir cuestiones de oferta de trabajo de nueva cuenta. Es una institución que ha nacido y que le ha costado tantos años consolidarse como figura, se va a caer si no se implementa de una vez. Entonces, lo primero que podría yo pensar es que se implemente ya directamente en la ley, y si no, que se derogue, ya, que se diga que la oferta de trabajo ya no puede suceder. ¿Por qué? Porque también considero que la oferta de trabajo tuvo su finalidad antes de que nació antes de que tuviéramos realmente las cargas probatorias que dijeran exactamente que el patrón tenía todos los elementos para demostrar cuestiones, podía demostrar salarios, jornadas. Antes de eso, entonces se hacían los movimientos de las ofertas de trabajo. Realmente los invito a todos a que lo mediten conmigo, cuáles serían las finalidades de la oferta de trabajo. Si pensamos que la oferta de trabajo también puede librar al patrón de no pagar salarios caídos hasta que se dicte el auto y toda esta situación, cuando él a lo mejor pues pierde el juicio pero no lo había hecho, bueno, si lo pensamos así, entonces pues habrá que buscarle otra forma de interpretarla y de plasmarla en la legislación, pero considero que es de suma trascendencia que no se deje ya en la jurisprudencia. La jurisprudencia está hecha en términos de la Ley Federal del Trabajo y conforme un procedimiento que ya no vamos a usar. Entonces nos vamos a meter en una camisa de 11 varas y los asuntos se van a correr. Y bueno, esas serían las propuestas que tengo hasta el momento. Si me dan más tiempo para pensar, yo les puedo traer muchas otras cosas a la mesa. Les digo, no pretendo inventar el agua tibia, pero sí pretendo que dejemos de sentirnos un tanto negativos por la situación de que viene la reforma y que no sabemos cómo, y que contrario a ello, nos pongamos con esta inventiva, usemos la creatividad y veamos qué cosas buenas podemos sacarle a esto, porque es la única forma que tenemos de que realmente esto funcione. Verlo del lado positivo, buscarle, o sea, las críticas son para mejorarlos y presentando propuestas, no pensando que en ningún lado van a funcionar y que no te van a escuchar. Gracias por escucharme, gracias por escuchar mis propuestas y pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Agradecemos la brillante intervención de la maestra Lucero Alejandra de Alba Peña. Bien, pasaremos con el último de los expositores, el doctor Guillermo Benjamín Díaz Martínez, quien antes de cederle el uso de la voz, les expondré brevemente su amplia trayectoria profesional. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Procesal, maestro en Derecho Procesal Penal y Criminología, doctor en Derecho Procesal, egresado del Centro Mexicano de Estudios de Posgrado. Actualmente cursa el 5º cuatrimestre de la maestría en Derecho Laboral aquí en esta Universidad de Jalapa. Es académico del número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Es servidor público del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en donde actualmente ocupa el cargo de secretario de Estudio y Cuenta adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Cedemos el uso de la voz al doctor Guillermo Benjamín Díaz Martínez. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Jalapa, en especial al rector, el doctor Carlos García Méndez, por la invitación, de igual forma al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues ya mis compañeros ya han expuesto de manera espectacular todos los problemas, los pros, los contras que nos puede traer esta reforma laboral. De igual forma ya lo hizo el magistrado Jorge Sebastián. Y bueno, aquí nos invitaron a hablar sobre el tema de los tribunales de justicia laboral. Para ser un poco más breve, bueno, pues ya explicaron todas las causas, entonces nada más entraré en lo que es específicamente el inicio de estos tribunales, que viene marcado en la fracción 20 del apartado A del 123, que fue el que sufrió un cambio histórico,
debido a que, bueno, eran las juntas y ahora refiere que las controversias o los conflictos entre patrones y trabajadores se van a hacer cargo los tribunales del Poder Judicial Federal o local, dependiendo de la competencia. Y el primer término dice que serán designados de acuerdo a lo dispuesto por los artículos, el primer término del 94 de la Constitución, que es diferente al Poder Judicial Federal, el 97, que viene también ahí donde se designa, cómo se designa y nombra tanto a magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, el 116, fracción tercera, que es tocante a los poderes judiciales locales, y el 122, apartado A, fracción cuarta, que es relativo a la Ciudad de México. Este cambio se dice que los investigadores en materia laboral, los estudiosos, fue principalmente a transformar la impartición de justicia. Esto es, ya dieron muchas de las opiniones de por qué fue, pero yo nada me enfocaré en la primera, de la impartición de justicia, que es buscar la independencia de las autoridades laborales. Es decir, algunos criticaban que porque dependen del Poder Ejecutivo, tanto federal como local, a veces había ciertos intereses con los cuales ellos no podían actuar libremente. Son solo puras suposiciones de manera general, y en las conclusiones de los diálogos de justicia cotidiana viene ese aspecto, que se buscaba o se busca con este cambio independizar las autoridades del trabajo, es decir, cambiar al Poder Judicial, y también el gran avance en la administración de justicia, es decir, con una mejor infraestructura, mejores recursos, nivelar sueldos, porque ya como lo decía, ¿no?, tanto federal o las juntas locales, pues no se compara con los sueldos del Poder Judicial Federal. Entonces eso también es algo, y como bien decía, no todo es el factor humano, sino el descuido que, como bien señalaba el maestro Jonathan, pues fue el descuido de todas las instituciones o del Estado por estas autoridades del trabajo. En ese contexto, bueno, hay que recordar que desde 1987 aproximadamente se reformó el 17 y el 116, fracción tercera de la Constitución. Esto es para otorgar autonomía e independencia a los poderes judiciales locales. Esto porque, más que nada, como se dice, se busca la autonomía e independencia de estas nuevas autoridades. La Corte, en jurisprudencia definida, desde el 2000, 2006, 2007, ha establecido 4 principios más o menos que basan sobre la autonomía que deben tener los poderes judiciales locales. Dado que, bueno, en el 97, pues sí se ve que el Poder Judicial Federal sí goza de plena autonomía para este efecto. Y señala en el contenido del 116, fracción tercera, el primero, que es establecer una carrera judicial. Esto se busca en los nuevos tribunales, que donde se debe fijar los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso para que las personas más idóneas o expertas en materia laboral puedan ocupar estos nuevos cargos. También señala la previsión de los requisitos para ocupar el cargo de magistrados. Esto viene siendo lo mismo, ¿no?, para que opten por la carrera judicial y garantizar que esas personas sean las idóneas. Es lo que nos marca la Constitución. El tercero es el derecho a recibir una remuneración económica e irrenunciable durante el ejercicio de su cargo. Con esto, bueno, va a garantizar una estabilidad económica y no va a tener tantas presiones de esa índole en el ejercicio de su función. Y también garantizar la estabilidad o la seguridad en el ejercicio de su encargo. Señala que las constituciones locales deben de prever cuánto van a durar los jueces magistrados y que podrán ser reelegidos. Y ese es un tema que está muy debatido en el estado de Veracruz, porque en la constitución local no se tiene ese aspecto, ¿no? La de nosotros dice que, por ejemplo, los magistrados duran 10 años y de manera improrrogable. Y bueno, ya los juzgados de distrito y la jurisprudencia dicen que desde el 87 que se reformó este artículo, que no debe ser así, que esto es contra la Constitución, porque el 116, fracción tercera, dice que debe de poner debe señalar cuántos años dura y la posibilidad de ser reelectos al término de su encargo, cosa que nuestro Estado aún no se implementa. Y esto es para que ellos puedan alcanzar la llamada inamovilidad y tengan una seguridad, tanto la sociedad, de que ellos van a ser un cuerpo de jueces o magistrados con probidad, honradez, excelentes, que podrán
o luchará por tener o hacer llegar a los justiciables ese acceso a la justicia que nos marca el 17 constitucional, de manera pronta, expedita, imparcial y gratuita. A nivel internacional, como lo manejaba el magistrado Jorge Sebastián, ya tiene más de 60 años que la OIT ha recomendado a los países miembros judicializar o hacer el tránsito de las autoridades del trabajo al Poder Judicial. Eso se dio en 1949 en Montevideo, donde aconsejó los tribunales del trabajo, y en el artículo 4 de la recomendación señala que los tribunales del trabajo deberán establecerse sobre una base permanente y con entera independencia de las autoridades ejecutivas. Es un punto que ya viene más de 60 años en discusión y que bueno, que ahorita a través de esta reforma se viene a materializar, que esperemos que sea algo bueno. A nivel internacional, bueno, esta tendencia de judicializar la materia laboral puede observarse en algunos países de América Latina. En este caso, bueno, hay Brasil desde hace años eliminó la representatividad en materia del trabajo. Colombia también, entre lo que es Colombia, Argentina y Venezuela, tienen, como él ya lo se implementó en México, la conciliación de manera obligatoria como un requisito indispensable para poder acceder a un juicio. En Venezuela, desde el 2012 tienen juicios orales. Ahí la conciliación es en sede judicial y la hace en una audiencia privada, y es un juez distinto al que va a conocer el proceso, similar a como tenemos en materia penal actualmente. En Chile también pertenece al Poder Judicial. Desde el 2006 se introdujo la oralidad, nada más que esto tardó por falta de recursos y capacitación. Esperemos que en este caso no sea así, aunque por el tiempo que se tiene probablemente llegue a suceder. Por otra parte, se considera que de la instrumentación depende el éxito o el fracaso de esta reforma. Si bien, bueno, la mayoría han comentado sobre el transitorio segundo, donde señala que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados tendrán el plazo de un año para armonizar o adecuar sus leyes a este nuevo decreto. Algunos otros, bueno, han opinado que a diferencia de la materia penal en el 2008, que decía que se tenían 8 años para la implementación, aquí algunos han interpretado que es para armonizar las leyes, es decir, si con que se armonice la ley federal o el nuevo cuerpo normativo, en esas normas se pueden establecer en los transitorios, ahora sí, una vacatio legis para la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral, que no es necesario, como ya nos adelantaba el maestro Jonathan, que no va a entrar en vigor en febrero de 2018. Pero bueno, es una forma de que han interpretado el transitorio segundo. Pero lo veremos hasta que se presente, bueno, la iniciativa, ¿no? La primera iniciativa de la ley reglamentaria, porque después debe de existir una para el nuevo centro de conciliación, y todas las más de 100 ordenamientos a nivel estatal se deben de adecuar, ¿no? Para aplicar la supletoriedad, para meter en la ley orgánica los nuevos tribunales laborales o juzgados, lo que vayan a hacer. Así las cosas, bueno, actualmente vemos que la Junta, los órganos de justicia laboral, pues se dividen en el apartado A, se dividen en juntas federales o en juntas locales. Las juntas federales de conciliación y arbitraje, de la información de la página oficial, si me equivoco, bueno, pues aquí me puede corregir, advertí que existen 65 aproximadamente a nivel federal. La Ciudad de México es la que tiene la mayor carga de trabajo y tiene 21 juntas federales. Veracruz es el segundo estado, como ya lo mencionó el maestro, tiene 5 juntas federales, desde que va de Poza Rica, Jalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos. El tercer lugar es Chihuahua con 3, y los demás estados al menos tienen una junta federal. Entonces, como bueno, aquí como bien platicaba, que venimos a hacer meras propuestas, a especular porque no se tiene nada en concreto. Igual una opinión, bueno, podría ser que si existe al menos una junta federal por estado, hay que ver, y van a pasar al Poder Judicial Federal, hay que ver cómo están divididos los circuitos del Poder Judicial de la Federación. En este caso, bueno, son 32 circuitos, tienen uno por estado, el primero es la Ciudad de México y el último me parece que es Colima. Entonces, bueno, si son de 65, son 32 circuitos que tiene el Poder Judicial Federal, puede haber mínimo 1 o 2 para que sean los 60, o bien de acuerdo a la carga de trabajo que se observa que en la Ciudad de México tienen más.
Ahí se pueden establecer algunos más, y en Veracruz, que es el segundo lugar, ya sean juzgados, tribunales, ya sean notarios, colegiados, como venga en la ley, ¿no? Es en el ámbito federal. Por lo que respecta al ámbito local, también actualmente la Ley Federal del Trabajo nos señala que los titulares ejecutivos podrán poner en las juntas locales que estén pertinentes. También en el estado de Veracruz tenemos 16 juntas locales divididas en 10 municipios. En 10 municipios que están estructuradas para atender a todos los veracruzanos. Sin embargo, como van a pasar al Poder Judicial, ya sean los tribunales, en el Poder Judicial del Estado de Veracruz está conformado por 21 distritos judiciales, que va desde Pánuco hasta Coatzacoalcos. Entonces, de igual forma, ahí se piensa, bueno, ahí les traigo, planteo 3 posibles propuestas que pueden tener. Si hay 16 juntas, pueden ser 16 juzgados en materia local para conocer de la justicia laboral, o bien 21, uno por distrito, salvo que los distritos más fuertes o que tengan más carga de trabajo puede haber otros, pero de entrada, si hay 16 juntas, se puede iniciar con 16 juzgados. La otra es que haya 3 tribunales divididos por zonas, ya sea zona norte, ya sea Poza Rica o Tuxpan, zona centro, Jalapa, Córdoba, Veracruz, o en el sur, ya sea San Andrés o Coatzacoalcos. Esto, bueno, siguiendo más o menos la tendencia de la que tiene el aún Tribunal Contencioso Administrativo, que aún pertenece al Poder Judicial, que ellos lo tienen por zonas, divididos por regiones, y que a lo mejor, bueno, podría ser otra opción de implementarse, ¿no? Por zonas, ya sean tribunales, el tribunal de 3 o de 1. Otro modelo que se puede tomar es el del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es el único que está en el Estado, que abarca los 212 municipios. Sin embargo, bueno, ese no es muy recomendable porque pues dificulta el acceso a la justicia, tanto a trabajadores como patrones, ¿no? Que no pueden venir a veces desde Pánuco, desde Coatzacoalcos, Ongolica. Es difícil acudir a este tribunal, a pesar de que, bueno, en materia burocrática, en la Ley Estatal de Servicio Civil, que es del 92, ya se preveía la posibilidad de que hubiera salas auxiliares. Sin embargo, bueno, 25 años de existencia no se han materializado por falta de interés o por falta de presupuesto, falta de recursos. Sin embargo, bueno, solo tenemos uno en materia burocrática. Y esto, bueno, se puede tomar en cuenta para cuando se debe adecuar la norma. La transición de materia de justicia en materia burocrática tampoco es nueva, porque, bueno, actualmente es mixta, porque 24 estados, los tribunales laborales aún pertenecen al Poder Ejecutivo. 6 estados, incluyendo Veracruz, ya pertenecen al Poder Judicial. Ejemplo, Tlaxcala tiene una sala laboral burocrática. Veracruz tiene un tribunal. En otros funcionan de manera mixta o como incidental, es una sala constitucional que también funciona como laboral. Y ya en materia burocrática también ya algunos tienen, ya pertenece al Poder Judicial, y en las exposiciones de motivos de diversos estados se observa que coinciden en gran parte con esta, que se busca la autonomía y la independencia de las autoridades laborales. En el Estado de México es un organismo autónomo y, pues, bueno, para la Ciudad de México aún conoce el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hasta que dicha metrópoli, bueno, legisle, ¿no?, con su nueva Constitución. Una aclaración, bueno, en materia laboral burocrática, pues no impacta esta reforma, siguen conociendo del apartado B. Lo único que podría incluso variar sería adecuar la ley para prever la supletoriedad nada más. Pero de ahí en fuera, bueno, ni vamos a hacer segunda instancia de nadie, ni nos van a mandar todos los asuntos. Ellos quedan divididos y se crean juzgados o tribunales, pues van a ser para conocer todos los asuntos del apartado A. Pero el B, bueno, queda intocado. Y de ahí, bueno, de esto podemos concluir, para hacer lo más breve posible, que esta reforma del trabajo es trascendental, ¿no? No nos queda más que a esta generación estudiarla, juzgarla y actuar en consecuencia. Como bien decían, no será más que el tiempo el que nos dé o no la razón si fue o no implementada para sus fines. Si está bien, si está mal, solo el tiempo nos lo dirá. Se trata de una reforma arriesgada,
como en otras materias ha dado, en lo penal, en lo mercantil, en lo civil, y nos toca el compromiso nosotros y la obligación de seguirnos preparando, porque si no, pues también nosotros como abogados vamos a colapsar, ¿no? Con tantas reformas, tantos cambios en los sistemas. Si no seguimos actualizándonos, cada día pues vamos a ser menos abogados. Además, ¿cómo podemos buscar resultados o cambios diferentes si seguimos haciendo las cosas igual? Por eso, si ya se le dio la oportunidad a las juntas y al tripartismo de 100 años, considero que este cambio es bueno, ¿no? Y también para que se vuelva a crear la confianza en las instituciones de justicia laboral. Por otro lado, otro de los retos es qué normas van a hacer, hacia dónde nos lleva el procedimiento. Pues, más venimos a decir, si, como en otros países de Latinoamérica que ya lo tienen, que es oral, va a ser sumario, va a haber cuantía, ¿cómo va a ser? No lo sé. A lo mejor la tendencia es que sea oral para que sea lo más breve, transparente, como ya lo tiene la materia penal, la materia mercantil, la materia familiar en la Ciudad de México ya lo tiene también instaurado. Y bueno, pues como parte fundamental o un pilar de esta reforma se considera es la capacitación. Si no nos capacitamos, si no seguimos investigando, si no seguimos como en estos foros dando nuestros puntos de vista, preguntando, criticando, fijando nuestras posturas, pues de nada va a servir, porque las leyes no lo son todo, también gran parte depende de nosotros. La infraestructura es el otro pilar fundamental. Esperemos que no pase como en las juntas que se quedaron en el olvido. Esperemos que si van a cambiar el Poder Judicial es porque verdaderamente va a haber un cambio trascendental. Y finalmente, bueno, a los justiciables no les interesa si es tripartismo, si es un órgano colegiado, unitario, si son juzgados, eso no le importa a ellos. Lo que ellos quieren es que se respeten sus derechos, en caso de tener un conflicto que se hagan valer y que tengan un verdadero acceso a la justicia, tal como lo marca el 17 constitucional. Pues de mi parte, pues sería todo por el momento. Gracias. Agradecemos la brillante intervención del doctor Guillermo Benjamín Díaz Martínez. Bien, ahora suplicamos la presencia de al doctor Carlos García Méndez para que en nombre de la Universidad de Jalapa entregue los reconocimientos a cada uno de nuestros expositores y a su vez con posterioridad haga la clausura de los trabajos académicos del presente evento. Pedimos al doctor Carlos García Méndez haga entrega a la maestra de Lucero Alejandra de Alba Peña su merecido reconocimiento en esta mesa. Me voy a permitir hacer entrega de un sencillo pero muy reconocimiento por esta extraordinaria participación. Nos ilustró bastante. Felicidades. De igual forma, le pedimos al doctor Carlos García Méndez le entregue su reconocimiento al maestro Jonathan Cortés Vargas. De igual manera, me permito entregar un modesto pero muy significativo reconocimiento al maestro Jonathan Cortés por esta exposición tan extraordinaria. Ahí de inmediato se puso de manifiesto su experiencia. Por último, pedimos al rector entregue su reconocimiento al doctor Guillermo Benjamín Díaz Martínez. Me siento orgulloso de que además el doctor Guillermo Benjamín
Díaz Martínez, miembro de esta comunidad de la Universidad de Jalapa. También fue una extraordinaria exposición. Cada uno de ustedes, pues en su tema, fue espléndido. Por último, le suplicamos al doctor Carlos García Méndez haga la clausura de estos trabajos. Si me permiten, antes de hacer la clausura, quiero hacer alguna aportación, alguna reflexión. Bien, pues quiero reconocer en ustedes que asistieron y que nos acompañaron en todo este evento del coloquio sobre materia laboral, en donde escuchamos diversas manifestaciones, pero fundamentalmente a quienes organizaron este evento, y quiero destacar pues todo el trabajo que desarrolló el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Es un joven dedicado, joven que está pensando todos los días en cómo transmitir más y mejor sus conocimientos. Y desde luego a todos los coautores, al doctor Jacinto García Flores, que pues prologó el libro y que estuvo hace un momento con nosotros disertando también, y a todos y cada uno, Adrián Beltrán. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad también de participar y me siento muy satisfecho de ello. Y comentarles que la Universidad de Jalapa pues siempre se caracteriza por ser pionera en muchas actividades, no tan solo en el derecho, porque alguien me ha dicho, estudiaste derecho y en eso te fijas mucho, ¿no? En varias áreas de la ciencia, siempre vemos las materias que se imparten, y les quiero comentar, vamos a hacer también, al igual que en la materia, cuando hubo el cambio en el sistema penal, pues llevamos a cabo, primero nos preparamos nosotros, nos certificamos y luego impartimos cursos diplomados y logramos construir una maestría, que ahí tuvo mucho que ver Carlos Vázquez Azuara, y así en materia laboral vamos a ser también pioneros en ello, vamos a estar muy atentos para que podamos impartir cursos diplomados, y también analizaremos, reformaremos nuestra maestría en materia laboral, y sea para el bien de todos ustedes. Me da mucho gusto que tuvo una gran respuesta también esa maestría, porque hay muchos, y aquí veo muchas caras de jóvenes, de profesionales que están usando o han usado esa maestría. Así que seguiremos en ese sentido, yendo a la cabeza, para que podamos nosotros tener toda la información y desde luego seguirnos capacitando. Muchas gracias por todo ello, y ahora me voy a permitir llevar a cabo la clausura, si me hace el favor de ponerse bien. Muchas gracias. Siendo las 14 horas con 35 minutos de este día 2 de agosto del 2017, me permito formalmente clausurar los trabajos de este coloquio en materia de justicia laboral, que todos ustedes participaron, y nos da mucho gusto que sigamos al frente de esta innovación.
Muchas gracias, buenas tardes, saber para trascender.